Buenas noches mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué alegría encontrarnos de nuevo para seguir aprendiendo y meditando en la palabra de Dios. Dios los bendiga hermanos, qué alegría. Quiero recordarles nuestros horarios. Este próximo domingo estamos a las 9 de la mañana para que todos podamos llegar puntuales y juntos podamos adorar al Señor. Y recordarles obviamente nuestra reunión de todos los miércoles a las 8 de la noche por este mismo medio para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Muy bien, mis hermanos. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y quiero que juntos leamos versos 1 al 2. Hechos capítulo 9, versos 1 al 2. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Muy bien, dice la palabra de Dios en Hechos 9, versos 1 al 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio, Padre, de meditar en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos vas a hablar, porque tu palabra es eso, tu palabra. Y a través de ella tú nos hablas cada vez que la leemos y meditamos en ella, Señor. Te pido que nos guíes hacia ti en tu camino y que nos concedas seguir caminando bajo tu amor y tu favor. Gracias por este tiempo y por favor úsame para llevar la palabra a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, eh, este mensaje lo he titulado De la religiosidad o de la religión a la vida. Y quisiera que antes de entrar de lleno al tema pudiéramos hablar de dos temas puntuales. Y es la vida de fe, hay dos formas de llevarla. Yo creo que todos de alguna manera construimos o hemos llegado a algún punto donde tenemos un camino de fe. Y hay dos formas de tenerlo. El que el hombre ha construido, ¿verdad? Y el otro es el que Dios nos ha dado. Hablemos del primero. El hombre puede construir su propia religión, establecer sus propios principios, pero ese es un camino que tarde o temprano va a traer confusión y dolor. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Dios, no tienen en cuenta la opinión de Dios. Son tal vez caminos que el hombre ha construido, pero no se ha preguntado si realmente eso le agrada a Dios. Hoy en día hay muchísimas religiones en el mundo, pero es importante que el hombre atienda a la voz de Dios. Uno de los temas en los que más discrepancias existe es acerca de la eternidad. Algunos piensan que hay purgatorio, otros piensan que hay reencarnación, es decir, hay muchas variedades. Pero ninguno de esos caminos va a llevar a Dios. Por el contrario, esos caminos van a traer insatisfacción al alma, porque Dios no está allí. Va a levantar también un corazón orgulloso que seguramente nos hará sentir mejores que otros por los logros personales que podamos tener en ese camino. Y otros nos va a llevar seguramente a un fanatismo, ¿sí? A un fanatismo religioso. Eso en cuanto al primer camino, en el que el hombre construye su propia religión. Pero ¿qué tal si pensamos cuál es el camino o la forma que Dios ha establecido para que nos acerquemos a Él? Dios no nos ha dejado a la deriva en este tema. Dios no creó las cosas y se desentendió del mundo, como lo tiene la visión de los gnósticos. Dios tiene un camino muy claro
y todo lo ha establecido en su palabra. Todo lo que necesitamos para conocerlo a Él y para heredar la vida eterna está en su palabra. Dios aseguró de que quedara escrito y al alcance de toda persona que quiera leerlo e indagar. Entre más conocemos al Dios de la Biblia y lo obedecemos, más estaremos seguros de que vamos en el camino correcto. Porque no se trata del camino que nosotros construyamos, se trata del camino que Dios escogió para que nosotros lo pudiéramos conocer. Hay un punto muy importante en este aspecto. Dios, y fue Dios, no fue un papa, no fue un pastor, no fue un monasterio, no fue una denominación de personas, fue Dios mismo. Y aquí es donde entra la gran relevancia de este segundo punto. Fue Dios mismo quien estableció este camino. Dios estableció un camino y ese camino es una persona y es su Hijo Jesucristo. Él es el único medio para que nosotros podamos tener una comunión verdadera con su Padre. Él es el único camino. ¿Y por qué Jesús? ¿No puede ser otra persona? ¿No puede ser una persona que haya tenido una buena vida? ¿Por qué Jesús? ¿Tiene que ser Jesús el único camino? Bueno, dejemos que la Biblia responda a esa pregunta. Y hay dos aspectos por los cuales podríamos decir que solamente podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo. Mire lo que nos dice el Salmo 2, versos 11 al 12. Salmo 2, versos 11 al 12. Dice, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse, ¿qué dice ahí? Al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Hay un punto muy interesante, y es algo que Dios ha venido anunciando desde el Antiguo Testamento. El libro de Salmos pertenece al Antiguo Testamento en la Biblia. Y en este Salmo dice claramente que Dios dice, sométanse a mi Hijo, sométanse a mi Hijo. Así que, ¿por qué Jesús? Porque Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el cual desde el Antiguo Testamento Dios ha venido anunciando que Él es el heredero de Dios y que debemos someternos a Él. No existe ninguna otra persona en todo el universo y que haya existido que pueda tomarse ese nombre tan especial, el ser Hijo de Dios. ¿Recuerda usted que cuando Jesús se bautizó, una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo mucha complacencia? Así que podemos estar absolutamente seguros que si nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, estamos reconociendo la dignidad del Hijo de Dios. Él es el único Hijo de Dios, Él es el heredero de Dios, Él es el gran Mesías de Dios. Así que debemos acercarnos a Dios solo a través de Jesucristo. ¿Por qué? Por su dignidad, por su título. Él es el Hijo de Dios. No existe ni existirá ninguna otra persona que pueda tener ese título. Pero también, mira que es importante entender que hay una exclusividad que la palabra de Dios nos habla acerca de Jesús. Mira lo que dice Juan 14, 5 al 6. ¿Por qué Jesús? Primero, por su dignidad, porque Él es el Hijo del Rey y el Rey demanda que honremos a su Hijo. Pero segundo, por su exclusividad. Mira lo que dice Juan 14, 5 al 6. Y dice la Escritura, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí.
Ojo con lo que está diciendo Jesús aquí. Él no está diciendo, yo soy uno de los caminos. Y no está diciendo, alguien podría ir al Padre por medio de otro camino. Jesús está diciendo que Él es exclusivo. Exclusivo. Hablamos de su dignidad como hijo de Dios. Pero Él está diciendo, yo soy el camino. Así que no existe ningún otro camino por medio del cual podamos llegar a Dios. No puede existir ningún otro mediador. Él es el único camino. El único, no existe otro. Solo por medio de Él, usted y yo podemos llegar a Dios Padre. Y dice, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que mire qué interesante. ¿Cuántos caminos hay entonces para llegar a Dios? ¿Varios? ¿2? ¿3? No, solo hay uno. Solo hay uno. Y solo Él es la vida. ¿Y quién puede ir al Padre sin la mediación de Jesús? ¿Habrá alguien que sea tan bueno para llegar al Padre sin la mediación de Jesús? Nadie. Jesús dijo nadie. Y Jesús no miente. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Él es el único camino. Hace algunos días hablábamos de esa escalera preciosa que soñó Jacob. Y este camino tiene un garante que nos da la seguridad de que es el correcto y se llama Jesús. Hay una tumba vacía que nos da la certeza de que Él es quien dice ser. Su muerte y resurrección son la evidencia más contundente de ser el escogido por Dios, de ser el Hijo de Dios, de ser el único camino, la verdad y la vida. Este camino no trae frustración. Este camino no es como las religiones construidas por el hombre, que traen orgullo, que traen confusión, que algún día, si somos sinceros, reconoceremos que cualquier otro camino va a crear un vacío terrible en nuestras almas. Pero este camino es diferente, porque es un camino que trae plenitud, satisfacción al alma de todo aquel que lo toma. Y ese camino nos demanda ser humildes y siervos como estilo de vida y nos lleva a dar la vida por otros, muy contrario a veces a la religiosidad. El Señor, hablando de eso, dijo en Juan 7, 37 al 39, estas bellísimas palabras. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Quiero hacer un paréntesis. Note que cuando Jesús hace esto, no lo hace por allá escondido, donde nadie puede dar fe de eso. Lo hizo en público, en una de las fiestas más importantes de ese momento. Cierro paréntesis. Y Él dijo, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Hoy en día sabemos que Jesús ya entró en su gloria. Y el día de Pentecostés, tal cual como Él lo había prometido, esto se hizo realidad. Jesús envió al Espíritu Santo y ahora todo el que cree en Jesús como el Hijo de Dios, como el único camino, la verdad y la vida, recibe además en su interior la fuente de agua viva que es la presencia de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la lectura que hicimos en el principio? Si usted se da cuenta, en el capítulo 9 estamos hablando de un personaje muy importante para la iglesia cristiana histórica, y es el apóstol Pablo. En ese momento, en la Biblia, aún él no había conocido a Jesús.
Pero ¿qué pasó? Resulta que en ese camino a Damasco, el Señor se revela a su vida. Y entonces, este hombre iba en camino a encarcelar a cristianos. Los iba a castigar por creer en Jesús, por poner su fe en Él, por creer que ese camino era incorrecto. Y qué tremenda sorpresa. ¿En qué sistema religioso estaba Saulo entonces? Saulo estaba en un sistema religioso que hacía años se había desviado de Dios. Sus representantes se hacían ver como los voceros y representantes de Dios, pero hacía mucho tiempo que sus corazones estaban apartados del Señor. Su enfoque ya no era Dios, era una organización. Y ojo con lo que estoy diciendo. Qué peligro cuando nosotros, aún siendo cristianos, nuestro enfoque es más en una organización que en Dios. Su orgullo lo estaba llevando a perseguir la promesa de salvación que Dios les había anunciado hace muchos años. Y entonces, imagínate, hace unos textos atrás, podemos ver que en el libro de Hechos nos deja ver lo que le pasó al eunuco. El eunuco iba en un carruaje y de repente él se encontraba leyendo una porción del profeta Isaías. Y entonces Dios manda a un hombre llamado Felipe a que le predique, a que le explique lo que quiere decir ese texto. Y él conoce al Mesías prometido. Y entonces Felipe le dice que el que está leyendo es Jesús. Y entonces él cree y es bautizado. Imagínate, debemos tener cuidado de estar en esa misma posición en la que se encontraba Saulo en ese momento. ¿Contra quién era esa persecución? Contra Dios mismo. Porque el que persigue a la iglesia está persiguiendo al Señor de la iglesia. Podríamos estar tan extraviados que con lo que hacemos en realidad nos estamos apartando más y más de Dios. Por eso debemos tener cuidado. Mira, a veces hasta uno estando dentro de la misma iglesia le puede pasar esto. ¿Por qué? Porque no examinamos lo que nos enseñan. Porque de pronto hacemos del pastor o de un líder alguien que no falla. Le damos atributos y títulos que no merecemos los pastores. Y entonces empezamos, perdóname Señor que use este término, a endiosar a los siervos de Dios. Y hay personas que no son sabias con esto y en lugar de rechazar esa adulación, se convierten en adictos a esto. Y empiezan a manipular a las iglesias, empiezan a manipular a las personas y de eso sacan mucho provecho. Entonces, mira esto. Podríamos estar tan extraviados que aún estando en la iglesia, en lugar de acercarnos a Dios, nos estamos alejando más de Él. ¿No le parece que esto es ilógico? Pero ¿cómo así, pastor, que yendo a la iglesia me estoy alejando más de Dios? Sí, puede pasar. Puede pasar si tú no estás buscando conocer al Dios de la Biblia. Mira, si tu sistema religioso te está llevando a odiar a otros, pues ese no es el camino de Jesús. Si tu sistema religioso te lleva a ser el centro de atención, ese no es el camino de Jesús. Si tu sistema religioso te lleva a exaltar al hombre o a exaltar una denominación religiosa y no a Jesús, pues tampoco ese es su camino. No pierdas el tiempo en eso. No pierdas el tiempo, porque entonces ese no es el camino. Desiste, replantea el camino y la meta. Aún estás a tiempo, tarde o temprano podrías llegar a convertirte en un Saulo. Porque cuando nosotros nos enfocamos en una denominación, en un líder, en un camino que no es Cristo, vamos a terminar actuando como Saulo, persiguiendo la iglesia por la cual Cristo, el Hijo de Dios, el único camino de la verdad y la vida, dio su vida. ¿Qué le pasó a Saulo en ese camino a Damasco? Lea el versículo 3 conmigo.
El versículo 3 dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Qué tremendo esto. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene un encuentro con el Dios verdadero? ¿Sabes qué pasa? Somos extasiados con la gloria de Dios. Nos maravilla. Obviamente, yo tengo recuerdos de ese primer día que el Señor en su misericordia me permitió conocerle de verdad. Y obviamente Dios utilizó personas, estuve en una iglesia, pero mi mayor recuerdo es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Por eso cuando Saulo va camino a Damasco, él tiene un encuentro con Dios. Con Dios. Y por eso Dios le muestra su gloria. Mira cómo cayó postrado, dice el versículo 4. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues sabes, cuando tenemos un encuentro con Dios, indudablemente nosotros vamos a caer de rodillas. Nuestro corazón va a caer postrado y va a reconocer la majestad del Señor. No necesitamos un encuentro con una iglesia. No necesitamos alabar a un pastor. Nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. Con Jesús. Y mira que Saulo, un hombre que iba listo, iba respirando odio, iba respirando ganas de asesinar, de encarcelar y de hacer sufrir a los seguidores del Señor, de repente cae de rodillas. Y entonces el versículo 5 nos deja ver, 4 y 5, dice, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Wow. Pues resulta que cuando Saulo iba persiguiendo la iglesia, Jesús le dijo, si tú persigues mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Qué bonito eso. Cuando alguien te persigue por causa de tu fe, no solo te persigue a ti, está persiguiendo a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Así que Saulo tuvo que reconocer su error. Saulo tuvo que reconocer que estaba persiguiendo a Dios, que estaba persiguiendo al Hijo de Dios, al camino, la verdad y la vida. Pero entonces el Señor tenía algo especial para este hombre. Ya el versículo 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús estaba dispuesto a perdonar la actitud religiosa que tenía Saulo hasta ese momento y sacarlo de la religiosidad a la vida. Porque Jesús está interesado en que nosotros seamos sus seguidores, que lo conozcamos y que caminemos con Él a diario. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el camino que hoy tú estás siguiendo? ¿Cuál es el camino que hoy tú sigues? ¿Es un camino religioso? ¿Es un camino que tal vez tú has construido? Porque hoy quiero decirte que Dios ha establecido un camino. Y es un camino establecido por Él. Y es su propio Hijo, Jesucristo, el Señor. Aquel que murió en la cruz del Calvario y fue resucitado al tercer día y luego fue llevado al cielo en gloria. Él es el único camino, la verdad y la vida. Tal vez hoy sea el día en que tú debas dejar tu sistema religioso
y debas preguntarte, ¿en verdad estoy siguiendo al Dios de la Biblia? ¿En verdad estoy siguiendo de todo corazón? Porque aún estás a tiempo. Es muy fácil saberlo. Cuando tú sigues a Jesús, tú vas a tener la experiencia de la fuente de agua viva en tu alma. Eso para mí es un indicador inequívoco de que en verdad estoy siguiendo a Jesús. Porque cuando yo lo sigo, Él ha prometido que de mi interior correrán ríos de agua viva. Pasamos problemas, adversidades, claro, pero la fuente sigue aquí. Aquí sigue fluyendo su hermosa presencia, su glorioso Espíritu Santo. Por eso, en esta noche he querido hablarte de que es tiempo de que tú huyas de la religiosidad y vengas al camino, la verdad y la vida. Amigos, hermanos que ven este mensaje, yo no soy ese camino, yo no soy la verdad y la vida, yo no soy, solo nuestro Señor, solo nuestro Señor. Y qué alegría que hoy tú puedas escuchar este mensaje, porque si tú de corazón le obedeces y le sigues, te puedo asegurar que serás recibido en el cielo y tendrás vida eterna y perdón de pecados y serás recibido en la familia de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a meditar en estos versos. Señor, en esta noche quiero agradecerte por darnos el privilegio de meditar en tu palabra. Señor, si hoy me está viendo alguien que ha construido su propio camino, Señor, hoy quiero pedirte por ellos, para que los guíes hacia ti y solamente hacia ti, Señor, y que podamos buscar un espacio donde se nos enseñe realmente la palabra de Dios y que podamos entender que tu propósito es que hagamos discípulos de Cristo. Señor, hoy te pedimos perdón si de pronto nosotros, aún teniendo tiempo en tu camino, hemos hecho de personas lo más importante antes que honrarte a ti, Señor. Hoy queremos corregir eso. Hoy queremos meditar, Señor, y huir de todo sistema religioso en el que la honra y la gloria no son para ti. Hoy queremos reconocer que si estamos viviendo eso, seguro estaremos llenos de insatisfacción, de preguntas. A veces hasta seremos, con respeto lo digo, mi Dios, un poco carnales en nuestros actos y decisiones. Pero cuando te seguimos, Señor, tu Espíritu nos inunda y nos enamoramos cada día más y más de ti, Padre. Por eso hoy, Señor, sácanos de todo sistema religioso en el cual Jesús no sea el camino, la verdad y la vida. Porque solo hay un camino exclusivo, como tú lo dijiste, Señor, que tú eres el único camino, el único. Y nadie puede venir al Padre si no es por ti. Hoy ruego, Señor, que tu Espíritu guíe los corazones hacia el Cristo de la Biblia. Señor, te amamos y déjanos experimentar cada día más y más la gloriosa presencia de tu Espíritu, que nos confirma que estamos en el camino correcto. Guíanos siempre en tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Esta es una breve reflexión que teníamos para compartir en esta noche. Y bueno, meditemos. ¿En qué camino estamos? ¿En la religión o en la vida que es Cristo? Así que deseo de todo corazón que el Señor Jesucristo les bendiga, que encuentren paz, que encuentren salvación y vida eterna, y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Un abrazo
fraternal para todos y espero verles este próximo domingo a las 9 de la mañana. Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones.